Muy buenos días, estimado docente y compañeros presentes. En esta ocasión, mi grupo, el cual se encuentra conformado por Flavia Belén Morales Marroquín, María de los Ángeles Hernández Ventura, Dandy Jesús Gavilán Guevara, Carmen Nicole Linares Tipacti, Francescoli Anthony Quispemarca, Angie Nicole Yataco Bailón, Antonella Fabiana Luque Salazar, Irma Selene Salcedo Gutiérrez, Yanela Carolina Blondet Mayuri, Ángela Choquehuanca Cauti, Nayeli Giovanni Rivas Plata Barbarán, Danuska Quispe Gutiérrez y quien les habla Melanie Belén Vilches Chalco. Nos dedicaremos con el tema los vicios de la voluntad. Bueno, como sabemos, la voluntad generadora del acto jurídico es la voluntad sana y manifestada que genera, modifica, transforma y extingue derechos, y que es el resultado de la conjugación de los elementos que dan lugar a la formación de la voluntad interna, como lo son el discernimiento, la intención y libertad, y de su elemento externo, que viene a ser la manifestación en cualquiera de sus modalidades. Cuando esta conjugación de elementos se rompe por la presencia de factores perturbadores o distorsionadores, surge una voluntad viciada, porque no existe ya la necesaria correlación entre lo que quiere el sujeto y la voluntad que exterioriza. Se presentan así los llamados vicios de la voluntad. Pero, ¿qué son los vicios de la voluntad? Bueno, como mencioné anteriormente, los vicios de la voluntad vienen a ser estos factores perturbadores o distorsionadores que impiden que la voluntad interna se forme de manera sana, los cuales se encuentran clasificados tradicionalmente como error, dolo, violencia e intimidación. Los vicios de la voluntad no afectan al consentimiento como acuerdo, sino a la voluntad de una de las partes otorgantes, razón por la cual la nulidad de un acto anulable se pronunciará a petición de la parte afectada por el vicio resultante del error, dolo, violencia o intimidación. En el Código peruano, los vicios de la voluntad están tratados en los artículos 201 al 217, que corresponde al libro segundo denominado Acto Jurídico. A continuación le daré pase a mis compañeros, los cuales explicarán detalladamente en qué consiste cada vicio de la voluntad. Mi nombre es Flavia Belén Morales Marroquín y hoy día les hablaré del vicio de la voluntad conocido como el error. Este consiste en la ausencia de conocimiento llamada ignorancia o conocimiento equivocado de la realidad o de aquello que comúnmente es aceptado como realidad, que da lugar a la formación de una voluntad cuyos efectos no son los queridos por el sujeto y que por lo mismo no los hubiese declarado de haber advertido que está en error. La voluntad, si bien es conforme con la declaración, ha sido viciada en su proceso formativo. Como una segunda acepción, podemos decir que el error es la falsa representación mental de la realidad, de hecho o de derecho, o la ignorancia de la misma que concurre a determinar la voluntad del sujeto. Cabe resaltar que esta adquiere relevancia jurídica como vicio de la voluntad solamente en las hipótesis y en los límites determinados por la ley. Como segundo punto hablaremos de las clases de error. En primer lugar encontramos el error en la voluntad o error vicio y error en la declaración o error obstativo. El error en la voluntad consiste en la ignorancia o la representación falsa de la realidad, ya sea de los acontecimientos, de los bienes, de las personas o del derecho, que determina la malformación de la voluntad, que se hubiese formado o habría tenido un contenido diverso. Por otra parte, el error en la declaración, también conocido como error impediente, recae obviamente sobre la declaración. Este no influye en la formación de la voluntad viciándola, sino que hace nacer un desacuerdo inconsciente entre la voluntad y la declaración, porque el declarante hace y manifiesta no la voluntad efectiva, sino una voluntad diversa e inexistente. En segundo lugar encontramos el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho es el conocimiento equivocado o la ignorancia que se tiene de la realidad de las cosas. Recae sobre algún elemento de hecho, contenido, presupuesto del acto jurídico. Por otra parte, el error de derecho es el conocimiento equivocado o la ignorancia que se tiene del derecho, tanto objetivo como subjetivo. Hablando del error de derecho objetivo, consiste en la ignorancia o falso conocimiento de la existencia, vigencia o derogación de una norma jurídica, o, conociendo su existencia, se tiene una falsa representación de su contenido, significado u aplicación. Y el error de derecho subjetivo básicamente consiste en el falso conocimiento del derecho subjetivo. En segundo lugar, encontramos el error propio e impropio. El error impropio actúa destruyendo algunos de los requisitos esenciales del acto, mientras que el error propio reduce la nulabilidad del acto jurídico directamente por virtud propia. Es decir, que este no ataca uno de los requisitos de validez del acto jurídico, sino que solamente obra por encima de la voluntad viciándola.
En cuarto lugar encontramos el error esencial y el error indiferente. El error esencial se refiere al elemento del acto que se ha tenido en cuenta al tiempo de celebrarlo, y el error indiferente recae sobre las circunstancias que son accesorias e intrascendentales que no pueden determinar la invalidez del acto. Es preciso resaltar que el error debe ser esencial para invocar la anulabilidad, pues no se puede permitir que cualquier error afecte la validez del acto. Por último, para acabar con este punto tan importante, hablaremos del error excusable y el error conocible. El error es excusable cuando el declarante ha tenido razón para errar, no cuando el error proviene de su negligencia, y se reputa inexcusable cuando proviene de una negligencia denominada grave. Por otra parte, el error es conocible si el destinatario de la declaración, actuando con normal diligencia, hubiera podido reconocer que el declarante está en error, es decir, si éste estaba en las condiciones de no tener confianza en la declaración. Cabe resaltar que solamente el error conocible puede dar lugar a una anulación del acto, ya que en cualquier otra hipótesis el agente que cae en error debe soportar las consecuencias de esto. El error vicio. Este consiste en el desconocimiento o conocimiento errado de la realidad. Los efectos muchas veces no son queridos por una de las partes. Los requisitos es la esencialidad del error, en la cual el artículo 202 del Código Civil se dice que el error es esencial cuando recae sobre la cualidad del acto, las cualidades personales de la otra persona o cuando el error haya sido la razón determinante del acto. Otro requisito es el error conocible, y este se considera conocible cuando en relación a las circunstancias del acto, además que esta conocibilidad se refiere a que el receptor de la declaración tiene la posibilidad de percatarse del error. Y por último, está la improcedencia de la anulación por error rectificado. En improcedencia se dice que la parte que incurra en error no puede pedir la anulación del acto jurídico. Error vicio indiferente. Este no da lugar a la anulación del acto jurídico, sino solo a que dicho acto se pueda rectificar, es decir, que acompaña a la voluntad sin viciarla o que exista afectación alguna. Asimismo, esta puede recaer sobre las cualidades del objeto, los cuales no son esenciales de la voluntad, salvo sea de carácter expreso de condición. El error vicio en el motivo. Este error solo vicia el acto cuando expresamente se ha manifestado y que debe ser aceptado por la otra parte. Y si este motivo se manifestó como la razón principal de dicha celebración del acto jurídico, es decir, que fue reconocido por la otra parte, ya no se estaría frente a un simple motivo subjetivo, sino ante un elemento esencial del acto jurídico. Improcedencia de indemnización. El artículo 207 del Código Civil menciona que la anulación del acto no da lugar a la indemnización entre las partes. Sin duda, para que este error se constituya como causal de anulación, es necesario la esencialidad y que sea conocible, para que la ley otorgue la protección adecuada a ambas partes. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre el error en la declaración. Error obstativo. Al error vicio se contrapone el error obstativo, consistente en la declaración o transmisión de algo distinto a lo realmente querido. No hay un vicio en los elementos internos de la voluntad, sino que hay una declaración o transmisión distinta de lo realmente querido. El error de la declaración, llamado también obstativo, obstáculo o impediente, o también llamado error de pluma, error propio, genera una divergencia incuestionable entre la voluntad y la declaración. La declaración que se hace carece de voluntad de contenido. Por ejemplo, el llenado infiel de un documento en blanco, cuando la persona confunde un documento con otro y termina firmando el que no quiere. Otro ejemplo sería que cuando la persona declara vender en vez de arrendar. Y así como estos, existen más ejemplos donde el sujeto declara de forma involuntaria o inconsciente, o declara una voluntad que no existe, o utiliza palabras o expresiones cuyo significado no conoce. El error no se produce al momento de formarse la voluntad, sino este error se da al momento de manifestarlo. La disciplina del error obstativo es la misma del error vicio.
por la disposición del artículo 208 del Código Civil. Es pertinente establecer algunas diferenciaciones entre el error vicio y el error obstativo. El error vicio hace referencia a la voluntad que está viciada en su proceso formativo, mientras que en el error obstativo recae sobre la manifestación de la voluntad rectamente formada. En el error vicio de la manifestación de voluntad negocial es conforme con el designio del sujeto, pero la voluntad se formó mal sobre la base de la ignorancia de la realidad o de representaciones que no corresponden a la realidad fáctica o jurídica. Pero cuando se habla de error obstativo, de hecho o de derecho, este recae exclusivamente en la manifestación o sobre la transmisión de la manifestación. No entra en los vicios del querer. La víctima del error solo puede obtener la anulación si prueba que el error era conocible por la otra parte. En cambio, con la nulidad, en tanto que la otra parte tendría que sufrir el remedio destructivo, aun cuando de buena fe ha confiado en la declaración. También es justificación de anulabilidad del acto por error obstativo la autorresponsabilidad de la víctima del error por haber introducido en el tráfico una declaración, si bien no correspondiente a su voluntad, pero por su propio error o por error de la persona que él encargó para transmitirla, razón por la cual no resulta justo cargar al destinatario de la declaración el riesgo y las consecuencias del error. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de error obstativo. Tenemos el error sobre la naturaleza del acto, error innegotio. En este error básicamente impide al sujeto darse cuenta de los efectos esenciales del acto jurídico que se ha propuesto celebrar. Luego tenemos el error sobre la identidad del objeto. Un ejemplo sencillo para explicar este tipo de error sería que yo quiero vender un bien determinado, pero el comprador entiende comprar otro. O simplemente, otro caso sería que entrego una cosa en vez de otra. Otro tipo es el error sobre la identidad de la persona. El error sobre la identidad de la persona no vicia la voluntad, salvo que la consideración a ella haya sido el motivo determinante del otorgamiento del acto. El error sobre la persona de anulación de todo tipo de acto jurídico, siempre que la consideración de la otra parte o de la persona sobre la que recaigan los efectos del acto haya sido erróneamente valorada. Error en la transmisión de la declaración. Aquí no hay un error en la declaración. La declaración de voluntad está bien hecha, pero la persona encargada de transmitirla lo anuncia o lo transmite de manera inexacta. Basándonos en lo que expresa Messineo, nos explica que el error en la declaración se manifiesta en tres modos. El primer modo sería que el sujeto declara inconscientemente e involuntariamente, pero él no quería ni la declaración ni el contenido de ella. Como segundo modo sería que emite una declaración que no refleja su efectiva voluntad, de ahí que la voluntad declarada no existe, aun cuando exista otra. Como tercer modo emplea a conciencia expresiones de las cuales no conoce, no sabe el significado, el alcance, de manera que las consecuencias jurídicas que objetivamente debieran nacer de su declaración resultan no queridas por el sujeto. Albaladejo sostiene que son supuestos de error obstativo lo siguiente. Como primer supuesto, el sujeto emite una declaración no querida tal como resulta emitida. No se quiere la declaración en su configuración exterior, pero por error se emite. No hay una falta de declaración, sino una falta de declaración querida que por un error se emitió otra. Como segundo supuesto, el sujeto emite una declaración que es querida tal como resulta emitida, pero que es inadecuada para manifestar la voluntad real. Hay voluntad de declarar, pero por tener esta un sentido distinto del creído, no hay voluntad del contenido volitivo declarado. Del error de la declaración se desprende el error obstativo indiferente. Este se encuentra regulado en el artículo 209 del Código Civil. El error sobre la denominación de la persona, el objeto o de la naturaleza del acto es irrelevante como vicio, sino da lugar a una cuestión de identidad que afecte la voluntad.
Son casos de error obstativo indiferente o también denominado incidental cuando el error en la denominación no es causal de anulación del acto jurídico, cuando de su contenido o de las circunstancias que lo rodean se puede identificar a la persona, al objeto o a la naturaleza del acto. Continuando con los errores expuestos en nuestro Código Civil, tenemos el error en el matrimonio. Como sabemos, siempre se busca defender y proteger la subsistencia del matrimonio como garantía de seguridad y también de estabilidad familiar. El error en el matrimonio solamente es relevante cuando excluya no solamente vicie la voluntad, lo que puede ocurrir solo cuando el error verse sobre la identidad física de la persona o por ignorancia de algún defecto sustancial en la persona del otro cónyuge, como puede ser la vida deshonrosa, la homosexualidad, entre otros. El matrimonio inválido, el cual ha sido celebrado de buena fe, se le denomina matrimonio putativo, el mismo que produce efectos respecto a los cónyuges y también a los hijos, como si se tratara de un matrimonio válido disuelto por divorcio. El elemento básico para considerar un matrimonio inválido como putativo es la buena fe, consistente en el error de hecho o de derecho, que afectaba la celebración del matrimonio. Y con respecto al error en el testamento, sabemos que el testamento es aquel acto jurídico unilateral de última voluntad que existe válidamente desde que se otorga y es eficaz desde el fallecimiento del testador, en este caso la persona que deja el testamento. La anulabilidad del testamento lo podemos ver contemplado en el artículo 809 de nuestro Código Civil. Referente al específico caso del error sobre el motivo de la disposición testamentaria, la anulación de esta está condicionada a que el motivo resulte del testamento y haya sido el único determinante de la voluntad del testador. Cualquiera sea el error sobre la persona, el objeto, etc., si es esencial y determinante, da lugar solamente a la anulación de la disposición viciada, no de todo el testamento, salvo que el vicio afecte la totalidad de su contenido. Con respecto al error obstativo indiferente en el testamento, este lo podemos encontrar regulado en el artículo 735 del Código Civil. Para continuar con la exposición, le doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre el dolo. El dolo proviene de dos idiomas, del del latín que significa dolus o del griego que significa doloa. En su acepción general hace alusión a un fraude, a un timo, un engaño, una estafa de mala fe. El dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de no incumplir una obligación contraída. Tenemos dos excepciones. En materia penal, el dolo consiste en la conciencia de la criminalidad del acto u omisión previsto y sancionado por la ley como delito. Y en materia civil, la palabra dolo tiene tres excepciones más, como elemento del incumplimiento de las obligaciones, como factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual por acto ilícito y por último, como el dolo como vicio de la voluntad. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los tipos de dolo. El primer dolo que tenemos es como dolo como vicio de la voluntad. Hace referencia al acto jurídico que el dolo consiste en la aserción de lo falso, la simulación de lo verdadero, las malas artes, adoptadas por un sujeto para engañar a alguien, haciéndolo concluir un acto jurídico que de otro modo no lo habría celebrado o lo habría realizado con condiciones diversas. El segundo tenemos el dolo directo e indirecto. El dolo directo es el cometido por una de las partes otorgantes del acto, mientras que el dolo indirecto es el que proviene de un tercero. Bueno, voy a dar paso a mi compañera. Dolo causante es el engaño utilizado para la formación de voluntad interna de un sujeto, el cual, no haberse provocado el error, no se hubiera celebrado dicho acto jurídico. Por eso, el dolo es el vicio de la voluntad causante de la anulabilidad del acto jurídico, que consiste en cualquier artificio o engaño usado por un sujeto con el fin de inducir a otro a celebrar el acto jurídico.
La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría celebrado sin la omisión u ocultación. Dolo incidental. No es un engaño determinante de la voluntad y por lo tanto es el que constituye como causa eficiente de la celebración del acto jurídico, pues con o sin mediación se hubiera celebrado de todas maneras. Es incidental cuando las maniobras, artificios o engaños usados por una de las partes o por un tercero no han determinado a la otra parte a celebrar el acto jurídico, pero han logrado que la víctima preste su asentimiento en condiciones que le son más perjudiciales, o sea, la parte afectada de todas maneras habría celebrado el acto, aunque en condiciones diferentes, menos gravosas. Dolo positivo y dolo negativo. El dolo positivo son conductas efectivas del autor del engaño tenientes a torcer o forzar lo que es la voluntad de la víctima. Las omisiones dolosas vienen a ser ocultamientos voluntarios que determinan la voluntad de la otra parte. El dolo negativo u omisivo se refiere a la reticencia del autor del engaño determinante de la voluntad de la otra parte, pues esta consiste en callar voluntariamente los aspectos del acto jurídico que habrían conducido a la otra parte a no celebrarlo. Según la ley, para que la reticencia sea causal de nulidad del contrato de seguro, deben concurrir acumuladamente los siguientes requisitos. El primero es que la declaración sea inexacta o reticente. El segundo es que la declaración se haya realizado con dolo o culpa inexcusable, que la reticencia haya sido determinante del consentimiento del asegurador. Ahora bien, el dolo recíproco, es decir, cuando dos celebrantes se engañan mutuamente mediante un dolo incidental, no podría demandarse el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Al dolo recíproco también se le denomina bilateral. El acto jurídico es válido porque las causas de anulación se neutralizan recíprocamente. Existe una suerte de compensación entre las dos conductas fraudulentas. Si las dos partes se han engañado mutuamente, ambas han actuado de mala fe, por lo que no pueden demandarse la anulabilidad del acto. El derecho no protege la mala fe, salvo en casos excepcionales cuando hay la necesidad de dar paso a otros principios superiores. Bueno, doctor, continuando con lo ya señalado por mis anteriores compañeros, también se considera como vicio de la voluntad a la violencia. Esta figura básicamente está regulada en el artículo 214 de nuestro Código Civil, el cual estipula que la violencia es una causal de anulación del acto jurídico, sin importar de que ésta haya sido ejecutada por terceros, ya sea de manera física, moral o psicológica. Asimismo, cabe preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es la violencia? Básicamente, la violencia en el ámbito jurídico sería tomada de su mismo significado. En sí, jurídicamente hablando, la violencia vendría a ser la fuerza irresistible que se ejercía sobre un sujeto del derecho al ser obligado a formar parte de la celebración de un acto jurídico o un negocio jurídico. Asimismo, como ya antes mencionado, si esta fuerza que se ejerce sobre alguna de las partes, no importa si es que es proveniente de las partes que la celebran o de un tercero, igual se tomará como causal para la anulación del acto jurídico que se estaría celebrando. Conjuntamente, si nos remitimos a las fuentes romanas del derecho, esta figura se dividiría en tres: la violencia física, psicológica y moral. Básicamente, la violencia física exime en su totalidad la manifestación de la voluntad. Mientras tanto, en la psicológica limita su expresión bajo amenazas de sufrir un mal injusto, generando temor en la persona. Sin embargo, en la moral
subsiste la manifestación de la voluntad, pero coloca al sujeto frente a la alternativa de escoger entre la conclusión total del acto celebrado o el riesgo a soportar el mal amenazado. Gracias. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la intimidación, que consiste en infundir temor en un sujeto para obtener por este medio una manifestación de voluntad forzada, en cuanto es consecuencia de haber cedido ante la amenaza que le infunde el temor, y por eso constituye un genuino vicio de la voluntad. Al contrario de lo que ocurre con la violencia física, que desplaza la voluntad, por lo que el acto no es del sujeto. La violencia moral o la intimidación infunde un temor sobre el sujeto, quien cediendo a este temor se aviene a declarar una voluntad que no responde a una decisión libre y espontánea. Es por ello que podemos decir que la intimidación es aquella amenaza dirigida a una de las partes del negocio de sufrir un daño en su patrimonio o entre los mismos miembros de su familia, con el objetivo de celebrar un negocio jurídico en cierto sentido. Esto se diferencia con la violencia, en que aquí la voluntad no es anulada, pero sí corrompida debido a una influencia externa. Por otro lado, es importante mencionar que dentro de este tema abarca lo que es el temor reverencial, que es aquella influencia provocada en una de las partes del negocio jurídico que tendría la condición de ser débil, inferior o de menor jerarquía, mientras que la otra parte tendría la condición de ser fuerte, superior y de mayor jerarquía. Es aquella práctica de un acto en favor que está debido a la sujeción psicológica que su condición alimenta. Esta situación no dará lugar a la anulación del acto. A continuación le cederé la palabra a mi compañera, quien podrá explicarle más sobre este tema importante. A manera de conclusión, podemos mencionar los siguientes aspectos. Cuando estamos en evidencia de una afectación de la voluntad, ya sea por una coacción, por una creencia equivocada o por una inducción maliciosa, estamos presenciando vicios de la voluntad. Como segundo aspecto, tenemos al error, que dentro de ello cuenta con una clasificación interna y toma como puntos aquellos aspectos endebles, como bien podrían ser los problemas de notificación, la representación falsa o el conocimiento equivocado. Como tercer punto, mencionamos que el dolo es aquel comportamiento que posee una de las dos partes con la intención de persuadir a otra de una manera negativa. Esta es diferenciada del error, puesto que se realiza con intención, a diferencia del error que surge de manera espontánea. En el caso de la violencia, se puede mencionar que se ve una manera de suprimir la voluntad y obliga a la otra parte a hacer lo que ésta quiere. Y bueno, dependiendo, inclusive podría llegar a una anulación. En el caso de la intimidación, se busca una amedrentación o una amenaza hacia la voluntad de la persona más vulnerable y se logra ser los problemas de notificación, la representación falsa o el conocimiento equivocado. Como tercer punto, mencionamos que el dolo es aquel comportamiento que posee una de las dos partes con la intención de persuadir a otra de una manera negativa. Esta es diferenciada del error, puesto que se realiza con intención, a diferencia del error que surge de manera espontánea. En el caso de la violencia, se puede mencionar que se ve una manera de suprimir la voluntad y obliga a la otra parte a hacer lo que ésta quiere. Y bueno, dependiendo
inclusive podría llegar a una anulación. En el caso de la intimidación, se busca una amedrentación o una amenaza hacia la voluntad de la persona más vulnerable y se logra una afectación de su voluntad. Eso sería todo. Gracias por la atención brindada hacia nuestro grupo y le brindaremos los ejemplos del caso para que puedan entender con mayor facilidad el tema.